¿El coro? ¿El coro? Vamos para allá. Yo soy todo tuyo, chiquita mía. Yo soy todo tuyo. ¡Oh, por Dios! La piel de gallina, acá escucho esta parte. Tú eres la que alumbra mis noches. Yo soy quien te guía en los días. Ay, ¿quién lo diría? Hola chicos, bienvenidos a Casino Bravo TV, tu canal para bailes cubanos, reggaetón y más. El día de hoy voy a hacer un review especial del último lanzamiento de los cuatro que se llama En un mismo pensamiento. Voy a analizar y criticar este álbum y lo voy a usar como un reflejo para describir lo que yo creo que está pasando en el último tiempo con la música de los cuatro. Y lo que está pasando con la música de los cuatro es que ya no está tan buena. Y lo sé chicos, lo sé, yo también soy fan de los cuatro. Es más, yo creo que es una de las mejores bandas de Cuba, de todas maneras, mucho mejor que Gente de Zona. Pero yo creo que el nivel de su música ha ido bajando en estos últimos 2 años, desde el álbum que sacaron en el 2019 que se llama Con la Izquierda. Ese es el resumen de lo que van a poder ver en este video. Primero voy a hablar de las canciones que podemos tirar directamente al tacho. Y justamente hablando de las canciones que no me gustan, voy a estar hablando más que todo por dónde va mi crítica. Y voy a estar haciendo una comparación con álbumes anteriores que han estado sacando durante los últimos años. Y voy a describirles lo que para mí diferencia a los cuatro. Luego de eso, obviamente, voy a estar hablando de las canciones rescatables. Digo rescatables entre comillas porque dentro de las canciones que me gustan, solo hay partes que me gustan. Pero ya van a saber por qué. Y voy a usar 2 ejemplos de las canciones que me gustan para hablar justamente de la incoherencia que hay dentro de estas canciones. Y finalmente voy a hablar brevemente de cómo yo creo que los cuatro podrían hacer sus álbumes mejores en el futuro. Y por favor no se molesten, yo no soy músico ni nada de eso, simplemente es mi opinión personal de lo que yo creo que es la mejor música que ha estado sacando los cuatro. Y como ya les dije, me encanta también la banda. Y espero que les guste este análisis, que va a ser un poco diferente de lo que se ve ahí afuera. Y nada, empecemos una vez. Ok chicos, el álbum tiene 12 canciones. Dentro de ellas hay 6 que son muy malas. Tenemos el intro, El hombre que yo amo, Amor eterno, Ahora, Somos novios, Gracias a mí, Soy como quise ser. Todas esas canciones las podemos tirar directamente al tacho. Como se habrán dado cuenta por los títulos de las canciones, la temática es principalmente el amor, lo que la verdad no es nada malo, pero ya vemos la temática del amor en muchísimas canciones, ¿ya? Tanto el reggaetón como hip hop, con la música cubana, como la música pop, en todos lados hay la temática del amor. Pero lo que hacía bastante especial a los cuatro es que hablaba más de Cuba misma, ¿ok? De la cultura, de las raíces, y principalmente también siempre mostrar un cierto tipo de arrogancia, pero en el buen sentido. Es decir, ellos están bastante orgullosos de su tierra y su cultura, y en sus canciones la lírica es hasta también un poco agresiva, en el sentido que ellos están demostrando que nosotros somos la mejor banda de Cuba, y eso es lo que le da ese cierto condimento secreto a los cuatro que lo diferencia en muchas otras bandas. Ahora lo que pasa con este último álbum y el anterior, que se llama El Grande, que también estaba aún un poco mejor, pero es como, a ver cómo describirlo, es como El Grande ya era como la decadencia, y este último álbum que ha salido es aún peor. Para demostrar mi punto, solamente escuchen el álbum que sacaron en 2019 que se llama Con la Izquierda, ¿ya? Que es todo lo que representa a los cuatro. Primero, casi todas las canciones están buenas, ¿ya? Tienen bastante alegría, bastante potencia, agresividad. No tienen miedo de hablar sobre temas controversiales. Y hay también un par de canciones de amor, como Ella se pasa, Ella dice, Te recuerdo. Pero todas son canciones que tienen una vibra alegre. Ahora, lo que pasa con este último álbum es que las canciones son muy cursis. Demasiado amor, demasiado salsa romántica, demasiado en esa dirección, ¿no?
Y en este álbum hay artistas invitadas como Larissa Bacallao y Tania Pantoja, que tienen voces muy buenas. A mí me gustan bastante, soy fan de estas mujeres. Pero el problema es que hay mucha incoherencia al momento de armar la canción y en dónde ellas deberían estar cantando. Porque en casi todas estas canciones van a ver que ellas son como las protagonistas durante 3/4 de la canción, y al final los 4 se meten al flow de la canción y aparece el coro típico de los 4, y ahí recién cuando las canciones se ponen buenas. Chicos, antes de seguir con el review tengo que mirar qué hora es. A ver, son la hora de que te suscribas al canal. ¿Qué esperas? Suscríbete, dale un like, ¿ok? Entonces justamente el álbum con la izquierda, ya el título de la canción y la portada, que es como que estás dando como un jab, ¿no? Un uppercut de abajo, es como ya representa a los 4 diciendo vamos a destruir la competencia, vamos a limpiar a todo el mundo del camino, y eso es lo que diferencia a los 4, ¿no? Y a partir de ese álbum, que es buenísimo, le doy un 9/10 por ahí. Ya con los últimos 2 álbumes, el grande y este último, se han ido cada vez más al lado del amor y canciones cursis, y tanto de la lírica como musicalmente las canciones no tienen mucha coherencia. Porque como ya les dije, 3/4 de la canción, les voy a dar 2 ejemplos, más adelante van a ver que son súper aburridos. Es más, de las canciones rescatables, que son I Have Nothing, No sé tú, Lo sé, Huele a peligro y Amores extraños, de todas esas canciones, que son para mí las rescatables, 3/4 de la canción son súper aburridos, y recién en el último cuarto aparece el coro de los 4, ¿no? El típico coro que es muy potente, muy bueno, y ahí recién la mezcla entre las cantantes invitadas y la banda, los 4, ahí es cuando recién se juntan y se crea una mezcla perfecta entre estas voces femeninas y las voces masculinas. Pero antes de eso van a ver que solo canta casi las artistas invitadas, y suena bastante monótono y aburrido. Y por ahí como que aparece un poco la voz de los 4, pero luego desaparece otra vez. Pero dentro de las canciones que me gustan, voy a darles dos ejemplos, y van a ver exactamente la transición entre la parte mala y la parte que está muy, muy, muy buena. Y espero que con esto puedan entender más mi análisis y mi crítica, y lo que yo creo por dónde debería ir la música de los 4. Ok, chicos, entonces voy a estar poniendo 2 canciones para demostrar mi punto de vista dentro de las canciones que son rescatables, ¿no? Una se llama No sé tú, y luego vamos a seguir con I Have Nothing, que el título es en inglés y ustedes pensarían es súper cursi y súper como amoroso y tal, pero justamente esa canción tiene, a pesar que tiene muchas partes en inglés, tiene la mejor parte de cualquier canción que jamás he escuchado a los 4, imagínense. O sea, esa canción tiene tanto potencial, pero ya, luego voy a estar hablando de esa canción, ya, no quiero apresurarme. Bueno, empecemos con No sé tú, y voy a estar tocando a partir del minuto 2:30. Es decir, voy a enseñarles un poco cómo la canción se escuchaba antes y luego de la transición, ¿no? Voy a tocar un poquito y luego les voy a enseñar exactamente la transición, para que puedan ver el contraste gigante entre todo el comienzo de la canción hasta el coro de los 4, ¿no? Donde empieza la parte buena. Y esta canción dura 4 minutos y medio más o menos. Imagínense que a partir del minuto 2:30 donde recién empieza la parte buena, ¿ya? Entonces empezamos con No sé tú en 3, 2, 1, go. En las noches cuando duermo, si de insomnio, La parte del amor. me hace falta, mucha falta. No sé tú. El cambio. Ahí está el cambio. Oye,
Y ahora viene el coro de los 4. Y escucha, mira. Necesito que estés conmigo, mami. Necesito de ti, necesito. ¡Ah, qué bueno! Ahí está. La parte de los 4 ahí dándome con 2. Ahí está el poder de los 4. A eso me refiero. Necesito de tu amor, mami, mira. Escucha bien. Como tú, no. Oye, mira, vamos para allá. No hay tres como tú que eres mi estrella. Nada se compara con Esos son los 4. la más buena. Ok. Que más sienta. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Espero que hayan entendido a qué me refiero con la diferencia entre la parte buena y la parte mala de justamente las canciones de los 4. Y si toda la canción hubiera sido así desde el principio, no estaría criticando este álbum o por lo menos estas canciones para nada. Pero justamente es eso, las canciones malas las podemos votar y dentro de las canciones buenas casi toda la canción la podemos votar y nos podemos quedar solo con esa partecita que representa los 4. Pero ahora les voy a venir con el segundo ejemplo, que por Dios, amo esta parte de la canción. Y ahí también hay un mejor juego entre las artistas invitadas, como Tania Pantoja, y los cantantes de los 4 y el coro de los 4. O sea, justamente por eso hay artistas invitados, para que haya un juego entre ambos, ¿no? Pero en todas estas canciones hay un desbalance total porque casi solo cantan las artistas invitadas y luego recién cantan los 4, ¿no? Entonces es casi como si hubieran hecho el álbum a la rápida y no se hubieran esforzado y hubieran dicho, ya, vamos a llamar a esta artista y vamos a hacer un álbum así a la rápida. Ustedes cantan y nosotros al final venimos con un pequeño coro y ya está, ¿no? Así es como se siente el álbum más o menos, ¿no? Pero sin nada más que decir, vamos a la segunda canción. Ok, pasemos a I Have Nothing, que es la segunda canción. Vamos a tocarla a partir del minuto 2:30 y a partir del minuto 2:50 ahí es donde empieza la mejor parte que jamás han escuchado en una canción de los 4, se los prometo. Ya, entonces para que vean el contraste entre la parte mala y la parte buena, empecemos en minuto 2:30 y en minuto 2:50 es donde se pone muy buena. Empecemos en 3, 2, 1, go. Super el coro. Ahora viene. Transición. El coro. Vamos para allá. Yo soy todo tuyo. Oh, por Dios. La piel de gallina, acá escucho esta parte. Tú eres la que alumbra mis noches. Ay, ¿quién lo diría? ¿Ven? El cambio entre la artista y el coro. Hay un juego. Rap de los 4. Ten cuidado con lo que tú dices, que te llena de proposiciones. Que te relaja cuando estás en tensión. A que me ponga a pensar y empiezo a hacer audiciones. Y lo contrario para que veas. Ok. Espero que hayan escuchado claramente la diferencia. Acá también había un juego entre las artistas invitadas y los 4. Ella cantaba, venía el coro, ella cantaba otra vez. Y exactamente así deberían ser las canciones si es que invitan a otras artistas, ¿no? Pero no estas canciones de juegos amorosos y salsa romántica. No sé si el mercado de hoy en día se va más por ahí, por eso los 4
estarán haciendo música un poco diferente. Pero espero que vuelvan como el álbum Con la Izquierda que hicieron en el 2019, que estuvo muy muy bueno. Y si se toma más tiempo para sacar los álbumes, normal. Esperamos. Pero si esperamos, queremos también buena música, ¿no? Entonces, como conclusión, según mi opinión personal, dentro de las canciones rescatables, ustedes pueden hasta tomar estas partes que están buenas y hacer coreografías, ¿no? Nadie tiene que saber que el resto de la canción no está tan buena. Solo pueden coger estas partecitas y hacer coreografías muy buenas, porque las partes están muy bailables, tienen bastantes acentos y se prestan para mucha musicalidad, ¿no? Es una pena, como les dije, que el resto de las canciones no sean así. Y la verdad, de esta canción I Have Nothing, esta es la parte que más he estado escuchando. Porque sí, está muy muy buena, ¿no? Entonces espero que les haya gustado este análisis desde la perspectiva de un bailador, no desde la perspectiva de un musicólogo. Y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este último álbum, sobre los álbumes anteriores de los 4, y podemos crear tal vez una pequeña discusión, porque cada uno tiene su opinión sobre qué música le gusta más, pero esa es mi opinión objetiva y también subjetiva de lo que realmente hace a los 4 la banda que es hoy en día. Entonces, chicos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Toquen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Síganme en Instagram bajo Casino Bravo TV y bajo luis.ros. Ya saben cómo va la cosa. Déjenme un comentario para crear más discusión, como ya les dije. Y nos vemos para el próximo video. Tal vez estaré haciendo otro review sobre otra banda, otro álbum nuevo que ha salido. También pueden dejar sus recomendaciones. Y nada, como dijo Leo Rebe, estoy más viejo que ayer, más joven que mañana. Nos vemos, bailadores. Chao.